corazón para que la palabra de Dios pues haga arraigo en nuestras vidas. Que el Señor os bendiga y adelante. Aleluya. Me iba a hacer el dormido, pero no. Gracias. Que ya está bien de gracias hoy. Bueno, amados, que Dios os bendiga mucho. Es un placer, la verdad, que poder estar juntos. Y la palabra que el Señor me daba esta mañana, tempranito, la he titulado Confianza completa en Jesús. Amén. Aleluya, yo creo que es una meta, ¿no?, que debemos de tener, la confianza completa en Jesús, una meta que yo creo que se hacen muchas metas, ¿no? Se hacen muchos objetivos para el año y que si quiero perder kilos o que si quiero ganar, si estoy muy flaquito, eso se da poco, pero bueno, hay también personas así. Y bueno, ser mejor personas en todas las áreas, ¿no? Pero yo creo que algo que sería tremendamente importante, yo creo que sería lo mejor, es que pudiéramos tener confianza completa en Jesús. Amén. Y yo creo que eso sería lo mejor, poder crecer en confianza. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7, tenemos los siguientes versos que dice así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Y es que todos edifican, porque cuando la persona nace, ¿no?, pues empieza a edificarse. Bueno, Dios edifica a la persona desde el momento que se engendra, va edificando la persona, ¿no?, en el vientre ya de su madre. Pero después los padres se edifican, pero después la misma persona, cuando ya es independiente, pues quiere edificarse, ¿no? Quiere edificarse. Y mucha gente desprecia la principal piedra de ángulo que Dios ha puesto para que el edificio sea perfecto. Pero Dios nos llama a que nosotros edifiquemos en Cristo. La principal piedra del ángulo, preciosa, maravillosa, gloriosa, que nosotros sabemos es Jesús. Amén. Fuera de Jesús, pues el edificio no será correcto, no estará bien construido. De alguna manera se podrá caer, ¿no? Pero en Cristo, pues ese edificio será perfecto. Y esto es lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, que lo hagamos. Amén. Alabado sea el Señor. Además dice la palabra de Dios en el Salmo 127, verso 1. Aquí estoy con el libro de PTT. Es que esta Biblia la llamamos el libro de PTT porque es muy grande. Es más grande que el libro de PTT, amén. 127, verso 1, dice así la palabra del Señor. Aleluya. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? Estos son versos archiconocidos, pero es muy importante que edifiquemos en el Señor. Si Jehová no edifica, si nosotros no trabajamos con el Señor, si verdaderamente no trabajamos en la palabra de Dios, no está edificando el Señor en nuestras vidas. Y entonces en vano trabajamos si no trabajamos en Cristo.
si no trabajamos en el Señor. Amén. Por eso que verdaderamente podamos de alguna manera certificar en nuestro espíritu, que nuestro espíritu nos dé testimonio de que verdaderamente estamos edificando en Cristo. Amén. De que estemos verdaderamente haciendo la voluntad de Dios en cada pensamiento, hasta incluso en cada pensamiento, en cada palabra y en cada obra, que podamos estar edificando en Cristo. Amén. Es muy importante esto, porque si no edificamos en Cristo, en vano trabajamos, en vano edificamos. El edificio se derrumba, no llegamos a construir. O sea, es como ponemos un ladrillo y se caen dos, ¿no? O sea, necesitamos edificar en Cristo, que verdaderamente nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras sean en Cristo, amén, sean verdaderamente supervisados por el Señor, supervisados por el testimonio de su palabra en nuestro espíritu y también en las personas que nos dirán la verdad. Amén. Por ejemplo, personas que nos dirán la verdad son las personas que nos aman, ¿no? Las personas que nosotros podemos constatar que son hijos de Dios y ellos nos aman y nos dirán la verdad. Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. En Isaías 32, 2, tenemos también una promesa maravillosa, ¿no? Gracias, cariño. Aquí. Tenemos una promesa maravillosa de quién es de qué persona, ¿no? Es la que nos edifica y la bendición que se nos otorga cuando es Cristo verdaderamente el que edifica nuestra vida. Vamos a ser librados, dice, vamos a leerlo, podemos empezar desde el verso 1. He aquí para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón, dice, como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. O sea que digamos también que cuando edificamos en Cristo, estamos resguardados de las inclemencias de la vida, ¿no? Aquí habla del viento, habla del turbión, habla de arroyos de agua, como de un torrente de agua que nos pudiera echar, ¿no? Y nos habla del calor del calor a veces de la vida, ¿no? Del fuego de la prueba. Pero sin embargo, si verdaderamente estamos en Cristo, de todas estas inclemencias el Señor nos guardará. De todo nos guardará. O sea, podemos estar como los que estuvieron en Babilonia en el horno de fuego, aunque estaban en el horno de fuego, estaban protegidos. O sea, estaban protegidos por el Señor. O sea, al haber edificado sus vidas en Cristo, ese fuego de prueba que puede ser la enfermedad, que puede ser la escasez, que puede ser problemas laborables, que pueden ser problemas familiares, cuando verdaderamente estamos edificando en Cristo, estamos guardados, estamos protegidos de todas estas cosas. O sea, la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento y en medio de esa prueba, estando en Cristo, esa paz cubre todas las cosas, mitiga, apaga todos los demás fuegos, todos los demás vientos, los controla, amén. Es como Jesús, es decir, Jesús está en tu barca, amén, y entonces controla la tempestad, porque estás edificando en Jesús. Pero fuera de Jesús, lo que ocurre es que cualquier prueba, por pequeña que sea, te saca
de las casillas, ¿no? Te saca del plan de Dios. Te saca de construir en Cristo y te derriba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que andemos en el Señor. Amén. Habla en un verso que lo descubrí hace tiempo, ya lo he compartido muchas veces, en Proverbios 1:33. Proverbios 1:33. Dice así la palabra del Señor. Dice, aquí habla en el contexto, habla de, digamos, de tentaciones, ¿no? De que el hombre, si no se apoya en Dios, pues cualquier tentación de prosperidad o un negocio ilícito, una forma de ganancia que a lo mejor puede parecer muy bonita y muy fácil, te puede distraer, te puede llevar por otro lugar, ¿no? Pero por otro lugar. Pero lo que dice el verso 33 es maravilloso. Dice, pero el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal, ¿no? O sea, cuando oímos a Dios en cualquier cosa y le hacemos caso, pues eso es seguridad. Eso es como poner hay edificios que tienen aluminosis. ¿Por qué tienen aluminosis? Porque han construido con un cemento que no era bueno. Y entonces al tiempo todo se descubre que no es bueno, se descubre que no es perfecto, se erosiona. No tiene el poder de cimentación que debiera de tener. Y esto es lo que ocurre cuando no hacemos caso a Dios, cuando edificamos sin verdaderamente poner la argamasa, poner el cemento del Señor en nuestras vidas. Al final se va a descubrir que no estábamos construyendo perfectamente y vamos a ser probados por las pruebas de la vida, por las mismas pruebas que el Señor manda, y entonces se va a descubrir si estamos verdaderamente edificando en Cristo, vamos a perseverar, vamos a aguantar todo lo que venga. Pero si no estamos poniendo las cosas como Dios manda, edificando como Dios manda, al final se va a descubrir. El tiempo lo va a descubrir. Y esto es algo que pues eso, si oímos al Señor, si oímos al Señor, y oír al Señor quiere decir no solamente oírle, ¿no? Porque por un oído me entra, por otro me sale. Eso no es oírle. Oírle sería taparnos un oído, Señor, háblame, que yo te quiero escuchar y te quiero obedecer. Amén. Entonces, si oímos al Señor y lo obedecemos, es estar poniendo una buena base en nuestra vida. Amén. Construir equilibradamente, conforme a la palabra del Señor. Aleluya. En 2 de Samuel, capítulo 6, aleluya, vemos, hay un ejemplo, no vamos a leer porque sería muy largo, pero es el ejemplo de Pérez Uza. Pérez Uza fue el hombre que quiso ayudar a Dios, que quiso ayudar a que el arca no cayese, ¿no? Pero ahí vemos lo que nos está queriendo decir el Señor. El Señor no le agrada nada tener que matar a nadie, pero son las leyes que Dios ha puesto, las que nos pueden dar vida o las que nos pueden matar. Amén. Entonces no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. O sea, Dios es suficiente. Su palabra es suficiente. No podemos añadir ni quitar a su palabra. Pérez Uza quería añadir a la fuerza de Dios. Quería sostener
no había, como si Dios no tuviera suficiente fuerza, suficiente equilibrio, suficiente, me comprendéis lo que os quiero decir. Entonces Dios tenía que emitir un juicio, o sea, no podemos añadir nada, no podemos quitar nada. Su palabra es suficiente, su palabra es Jesús. Y yo no puedo añadir nada a Jesús ni quitar nada de Jesús. Entonces tengo que confiar plenamente en Jesús. Tengo que cuando hay personas, por ejemplo, ¿cómo decir un ejemplo bueno, voy a decirlo claramente para lo que me viene ahora a la mente, ¿no? No quería, por ejemplo, si el diezmo o la ofrenda que Dios me pone en el corazón es tanto, pues yo daré eso, ¿no? Pero si yo trato de administrar, porque sabemos que el diezmo es del Señor, yo no tengo que administrar el diezmo. Yo no tengo que administrar el diezmo es del Señor. Yo no puedo intervenir en la administración del diezmo, de mi diezmo. Yo tengo que darle el diezmo al Señor. Si yo trato de intervenir en mi administración del diezmo, estoy como diciendo, Señor, tú no eres suficiente para administrar mi diezmo. Yo voy a administrar esto para esto para otro. Yo mismo me hago mis cuentas y no estoy obedeciendo a Dios. Entonces, esto no me puede salir bien. Yo tengo que confiar en Dios, entregarle al Señor mi diezmo y sea Dios glorificado en eso. Amén. O sea, la misma palabra dice, probadme ahora en esto, si no os abriré yo los cielos, ¿no? O sea, probadme aún en esto. O sea, Dios quiere que le probemos en todo, que confiemos en Él en todo, en el diezmo, en nuestra... yo recuerdo, esto lo he dicho 1000 veces, pero recuerdo cuando yo menospreciaba a Marisol y yo me creía más superior a ella y yo, gracias a Dios, le dije a mi pastor, yo creo que esta mujer no es suficiente para mí. No es la que, porque como yo soy tan fuera de serie, esta mujer no es suficiente para mí. Y eso no se lo dije, pero bueno, entenderme. Y él me dijo, pues mira, justamente esta que cree que no es la que Dios tiene para ti, esta es tu ayuda idónea. Esta es. O sea, aunque tú pienses que no, esta es la que Dios te ha dado y esta es la que a ti te acopla como anillo al dedo. Amén. Anillo a la justa medida. Alabado sea el Señor para siempre, ¿no? Y es eso, ¿no? Fiarse de Dios. Fiarse de Dios. Dios va a hacer las cosas. Dios va a glorificarse si verdaderamente confiamos en Él. Aleluya. ¿Perdón? Ay, no me ha ido mal, gracias a Dios. me lo está diciendo. No me ha ido mal, gracias a Dios. Al contrario, me ha ido bien. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, aquí tengo 3 o 4 páginas más. Bueno, no os asustéis. No os asustéis. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. A ver qué tengo escrito por aquí. Nosotros también creemos en el error. Exactamente. Pérez Uza de alguna manera creía que Dios no era suficiente, ¿no? Entonces creemos que, o sea, como en esa forma de pensar, estamos creyendo que Dios tiene error. Amén. Desconfiamos de Dios cuando tenemos error y tratamos de ayudarle con nuestra carne. Eso es, vamos. Aleluya. Vamos a ir adelante. En Eclesiastés 10:11 dice así la palabra del Señor. Dice,
No, ya, pero esto no es lo que lo que yo había querido decir. Espera un momento. Ah, 10.1, vale, a ver si. Ah, sí, 10.1. 10.1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. Bueno, esto es muy sencillo. Amén. Los perfumes, el perfume precioso, ¿no? El perfume, la fragancia, caras y que, bueno, en fin, que agradan, pues se hacen con diferentes cosas, ¿no? Diferentes, pues, plantas y quizás aceites, no sé. Bueno, se hace en esencia, ¿no? Esa esencia. Pero si algo, una mosca muerta se entra en el perfume, lo rompe, lo deshace, vamos, aquello ya, ese olor, esa corrupción que entrará en ese perfume, ya lo rompe, ya lo echa a perder. Y esto es igual en nosotros. Si nosotros ponemos algo nuestro en lo de Dios, o sea, si no dejamos que solamente la palabra de Dios, yo recuerdo mis primeros tiempos en el Señor, recuerdo que yo decía, Santiago se está equivocando en lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que hable de estas cosas? Ya no recuerdo qué era, pero me parece que cuando hablaba de los ricos o cosas así, en fin, yo me estaba, juzgaba la palabra de Dios. Yo juzgaba la palabra de Dios y yo sabía más que, sabía más que Dios. Pero claro, con el tiempo te das cuenta del que el que necesitas acoplarte a la palabra eres tú, no Dios a ti, sino tú a Dios. Y entonces, porque yo con mi criterio incorrecto lo que hacía es meter una mosca muerta en el perfume del Señor. Amén. Si yo tengo que fiarme del Señor, yo tengo que fiarme de todo corazón del Señor y fiarme de su palabra. El que necesito cambiar soy yo. La palabra no tiene que cambiar para mí, sino que yo tengo que acoplar la palabra a mi vida. O sea, yo tengo que acoplarme, mejor dicho, a la palabra para que cada día yo pueda descubrir más cómo es el Señor verdaderamente. Yo pueda edificar mi vida en Cristo, yo pueda ir confiando cada día más en Cristo. Amén. Y es que eso es una gran bendición, amén, que Dios pone para nosotros. También en Proverbios 25:10 es similar, es un verso que habla de lo mismo. Dice, Proverbios, no, 25:20, perdón, 25:20, dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Amén. El jabón, bueno, sabemos que no sé que cantar canciones a un corazón afligido no es lo que le va a hacer bien, sino consolarle, ¿no? Consolarle. Vendrán tiempos de canción, pero primeramente hay un consuelo y un ponerte al nivel de la persona y poderla subir de ánimo, y a lo mejor puedes cantarle una canción que la puedas levantar, pero la persona tiene que estar preparada, ¿no? O quitar la ropa cuando se tiene frío, menudo, vamos, es una incoherencia terrible, ¿no? O echar vinagre sobre el jabón se hace precisamente con aceite, y con aceite a lo mejor se puede hacer, el jabón se puede estirar un poquito más,
pero echarle vinagre es cortar el jabón, es romper el jabón. Amén. Entonces todo lo que se haga en contra de la palabra del Señor, todo lo que se haga, todo lo que no se construya en Cristo es como hacer esas cosas, es como echar las moscas, o es como cantar canciones al corazón afligido, o es como echar vinagre al jabón. O sea, es romper, es destruir. Al final, o sea, al final se va a notar que no estás haciendo lo correcto. Entonces, nosotros necesitamos tener una confirmación de Dios de que nosotros estamos haciendo lo correcto. O sea, a veces la forma de obrar no nos acopla a nosotros. Porque dice, ¿cómo es posible? ¿No? Pero necesitamos, como he dicho, acoplarnos nosotros a Dios, no que Dios le tiene que acoplar a nosotros. Amén. A veces pedir perdón, pues parece que tú te estás degradando. A veces pedir perdón, tú te estás degradando. Yo hace poquito tuve que pedir perdón a una persona y yo la verdad que ya me lo venía diciendo el Señor, tienes que pedir perdón por esto porque no has estado pensando bien, correctamente. Era pensamiento. Y yo pues tuve que pedirle, y fue pedir perdón a esa persona y desatar una bendición grande. Además, yo he visto como una barrera se ha caído entre nosotros. Bueno, esto ya me ha pasado más de una vez. Entonces el perdón, que es una cosa que Dios te está poniendo en el corazón, cuando tú obedeces, pues es como si, digamos, como si el cemento volviera a ser cemento. Para que nos entendamos lo que estamos hablando, ¿no? Como si verdaderamente, porque si no, estamos construyendo como un edificio que no es correcto, cuando no estamos obedeciendo a Dios. Y nosotros somos personas espirituales, o sea, no somos personas solamente físicas. Tenemos que hacer caso al Señor. Amén. Y cuando más caso hacemos al Señor, nuestra vida será más sólida. Nuestra vida será verdaderamente más eficaz, más como le agrada a Dios. Amén. Aleluya. Dios nos ayude, porque esto a veces es difícil, yo lo sé. Aleluya. También hay un verso archiconocido, ¿no? Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Archiconocido. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Amén. Aleluya. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es una cosa que está súper probada ya. Amén. No podemos fiarnos de nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Amén. Pero sin embargo, si nos fiamos del Señor, va a ser algo maravilloso. Además, yo veo, ¿no?, que cuando obedecemos a Dios, Dios no nos degrada. A veces pensamos las personas que cuando obedecemos a Dios, que nos estamos degradando. A lo mejor cuando pedimos perdón, cuando estamos reconociendo un error, cuando estamos, no sé, parece como si nos estuviéramos rebajando, pero es que la misma palabra de Dios dice que el que se humille será ensalzado y el que se exalta será humillado. Pero la persona quiere muchas veces estar exaltada y desgraciadamente nos gusta estar ahí en lo alto, ¿no? Pero cuanto más humildes estemos, cuanto más verdaderamente
andemos reconociendo que estamos andando en la voluntad de Dios, más seguros estaremos. Alabado sea el Señor. Aleluya. No nos podemos apoyar en nuestra propia prudencia. Amén. Aleluya. Recuerdo, y tampoco debemos de estar apoyados en... bueno, a mí me ocurrió una cosa, un testimonio que yo he contado alguna vez. Esto no lo he contado muchas veces, pero lo he contado alguna vez. Seguro que los que llevan conmigo tiempo lo saben. Que casi todos lleváis tiempo ya. Cuando yo era joven, pues tendría unos 13 años o por ahí, en las fallas había, bueno, todavía sigue existiendo, pero ahora ya con esto de la pandemia, pues menos. Pero se ponían, en casi todas las fallas había un tablado, que había un grupo de música y en fin, había una verbena, y allí la gente, pues, en fin, bailaba y eso. Era cosa de todas de las noches de las fallas, ¿no? Yo creo que sigue existiendo. Lo que pasa es que yo ya no voy a las cosas. Pero recuerdo aquella noche, porque era en Benimaclet, que es un barrio que está cerca de mi casa, o de nuestro barrio, y allí pues nos juntamos con los chavales, además, y veía mucha gente, muchos chavales, y empezamos a mantearnos unos a otros. Ponía uno, pues lo manteábamos, lo subíamos con los brazos, no con mantas, sino con los brazos, para arriba, y me mantearon a mí. Y que cuando me mantearon a mí, pues me dejaron caer al suelo. O no sé si lo hicieron aposta o no sé si lo hicieron queriendo. Pero el resultado que yo caí al suelo de rodillas, amargado, me metí a rastras debajo del tablao y hecho polvo. Dije, a mala hora me he puesto en manos de estas personas, de estos. Pero bueno, gracias a Dios se me fue el dolor. Pero lo que aprendí es que no nos podemos dejar, no nos podemos dejar en las manos de los hombres, sino que debemos de dejarnos en las manos de Dios. Amén. Pero cuando hablamos de la mano de los hombres, también debemos de pensar que tampoco ni en nuestras propias manos. Ni en nuestras propias manos, porque como hemos leído antes, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. O sea, nos tenemos que verdaderamente poner en las manos del Señor. Ponernos en las manos del Señor es ponernos en las manos de su palabra y de todas las cosas que apoya su palabra. También dice la palabra del Señor, en la multitud de consejeros está la sabiduría y la seguridad. Consejeros. Consejeros es la persona que se ha ganado el título por su constancia, por su acierto en la vida, que ha sido una persona que verdaderamente cuando habla no habla por su propia cuenta, sino que verdaderamente se nota que consulta con Dios al hablar. Amén. Que consulta con Dios al emitir un dicho, el que sea, ¿no? Un consejo. Y esos son los consejeros que dan seguridad, que dan sabiduría, y en la multitud de consejeros, pues ahí encontrarás esto es lo que dice la palabra, ¿no? Y yo quiero andar de esa manera. Ya llevamos tiempo en el Señor y vemos que esto es seguridad. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. En Lucas 5, 1 al 11, aleluya, tenemos un texto. No quisiera leerlo todo, porque es Lucas 5, del 1 al 11.
Aleluya. Amén. Bueno, aquí este es el texto de cuando los discípulos de Jesús, antes de ser discípulos de Jesús, habían estado toda la noche trabajando y no habían pescado nada. Y Jesús le dice a Pedro que le deje la barca, que Jesús habla desde la barca de Pedro a la multitud, y Jesús en pago, ¿no? de ese préstamo, de ese servicio de la barca, pues quiere solucionar el problema de la pesca, ¿no? Y entonces les dice que boguen mar adentro. Y Pedro dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Y ahora ahora que no es hora de pescar, vamos a pescar. Y entonces dice, pero más en tu palabra, ya que tú lo has dicho, vamos a echar la red. Amén. Vamos a echar la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, dice el verso 6, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Una vez yo hablé de este pasaje y lo llamé, bueno, hablé de que la fe no es ciega. La fe que nosotros seguimos no es una fe ciega. No es una fe probada. Es una fe probada por los que nos antecedieron y por nosotros mismos que ya hemos probado al Señor, hemos gustado sus benignidades. Amén. Cuando hemos obedecido al Señor, el Señor nos ha bendecido. Lo hemos gustado ya muchísimas veces. Amén. Y vemos, ¿no?, que los discípulos, cuando vieron aquella gran señal, fue cuando le siguieron. Amén. Cuando vieron cómo es Jesús. Amén. No le siguieron a ciegas. Que mucha gente piensa que a Jesús se le sigue a ciegas. Pero a Jesús no se le sigue a ciegas. A Jesús se le sigue porque merece seguirle. Y nosotros hemos gustado que Él, hemos visto que Él merece seguirle. Amén. En su palabra se llena la red. Cuando confiamos en Él, verdaderamente hay bendición. Cuando confiamos en Él, verdaderamente, y cuanto más confías en Él, más bendición tienes. Amén. Cuando pones algo de ti mismo, se rompe todo, se fastidia todo. Cuando quieres tú solucionar lo que Dios tiene que solucionar, por ejemplo, nosotros necesitamos confiar en Dios. ¿Cómo? A lo mejor simplemente orando, simplemente haciendo lo que Dios quiere. Amén. Haciendo solamente lo que Dios quiere. Además, hay un verso en el Salmo 46, verso 10, que dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Estad quietos y ved que yo soy Dios. A veces, cuando nos movemos fuera de la voluntad de Dios, metemos la pata. Yo sé lo que es meter la pata, la he metido muchas veces, pero cuando estamos
en la voluntad de Dios, aunque estemos quietos, las cosas de Dios se hacen. Amén. Y esto es edificar en Cristo. Y esto es confiar en Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Meditamos en Hechos 3, tenemos el pasaje de los discípulos cuando están en la puerta hermosa, que hay allí un paralítico que tenía 38 años, si mal no recuerdo, y estaba paralítico. Y pasan Pedro y Juan por aquella puerta de la hermosa, y el paralítico les pedía limosna, y Pedro con Juan le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y esto es lo que me decía el Señor. Cuando sabemos que somos pobres. Por eso que dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nos reconocemos pobres en nuestra propia persona, cuando no tenemos plata ni oro de la que habla ahí, yo no tengo el poder de solucionar el problema de ningún problema. Porque si yo pongo mi poder fuera del poder de Dios, a veces Dios nos da poder dentro del poder de Dios, eso lo tenemos que usar. Como si yo tengo poder de Dios, o sea, si yo tengo pan y alguien necesita comer, mi pan le puede solucionar el problema, lógicamente. Ese es el poder que Dios nos da, eso no es un poder. Pero hablo de cuando yo pongo algo que no es la voluntad de Dios, eso no va a solucionar el problema. O cuando yo creo que en mí está el poder fuera de la voluntad de Dios, eso no va a solucionar el problema. Pero cuando yo sé que es solamente la riqueza de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios, la que pueda solucionar el problema, esto va a solucionar el problema. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. No tenemos plata ni oro en nosotros. La plata, o sea, hablo de plata espiritual, oro espiritual, solución verdaderamente para esta sociedad, para cómo están las cosas. No tenemos, la verdad es que nosotros no tenemos nada, pero Dios sí que tiene todo. Amén. En el nombre de Jesucristo. Si andamos en el nombre de Jesucristo, si andamos verdaderamente con la confirmación de que es Dios el que está confirmando que estamos andando en su voluntad, vamos a llegar muy lejos. Amén. Vamos a llegar por lo menos a la voluntad, a hacer lo que Dios quiere. Que eso es no necesitamos otra cosa, no queremos grandes cosas, queremos solamente lo que Dios quiera. Amén. Amén. Lo que Dios quiera. Alabado sea el Señor. Estamos ya acabando. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. Se me van a estirar los brazos hoy. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Esto es tremendo. Aleluya. Cuando me reconozco débil, entonces soy fuerte. Amén. Cuando me gozo en que Dios me hace ver mi debilidad. Cuando Dios me hace ver que por mí mismo no puedo. Que por mí mismo, vamos,
nada. Amén. Por mí mismo, nada. Entonces, dice, cuando soy débil, entonces, pero soy débil, me reconozco débil, entonces soy fuerte. Amén. Esto es, nos hace rendirnos, ¿no? O sea, es como estamos cayendo, estamos cayendo en el amor de Cristo, amén. Estamos cayendo en su seducción. Estamos cayendo en sus cuerdas de amor, como hablábamos un día, amén. Cayendo en sus cuerdas de amor. Nos está liando el Señor cada vez más liado, hasta que ya decimos, Señor, me rindo completamente. Amén. Me rindo. Ya no puedo confiar en mí. Aleluya. Entonces soy fuerte. Y en Gálatas 2:20, archiconocido, amén, ese verso. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Tremendo texto, tremenda bendición. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. No me debe de doler ningún dolor terrenal. No me debe de doler. O sea, llegar a esa estatura. Amén. Sino que estoy muerto ya. Esa debe ser la meta. Muerto en la carne, muerto en nuestras propias fuerzas. No se, como he dicho muchas veces, el Señor no nos anula, sino que nos multiplica. Pero para multiplicarnos nos tenemos que dejar vencer por el Señor. Amén. Y dice también la palabra del Señor, si el grano de trigo, si el grano, vamos a leerlo, perdonadme que no me acuerdo así de memoria, enseguida lo está aquí. Juan 12:24. Todo lo que hacen los predicadores, se van alargando hasta que la gente se va. Bueno, no vayáis, por favor, que estáis en vuestra casa. Bueno, gloria al Señor. Ya termino. Aleluya. 12:24. Dice así, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Amén. ¿Quieres quedarte solo? ¿Quieres no dar fruto? Yo creo que no, ¿verdad? No hay ni uno de nosotros que quiera quedarse solo, que no quiera dar fruto. Todos queremos dar fruto para el Señor. Además, en esto es glorificado nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Amén. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Yo quiero morir a mí mismo completamente. Yo quiero dar mucho fruto para el Señor. Y yo creo que tú también. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a confiar plenamente en Jesús. Amén.
Señor os bendiga mucho a cada uno de vosotros, porque sois preciosos para el Señor y Dios tiene grandes planes, lo creo firmemente, con cada uno de nosotros. Y adelante, Marisol. Pues nada, hermanos, gracias por estar ahí. Gracias a los que os habéis añadido un poco más tarde. Oremos. Y recordaros que la semana que viene, si Dios quiere, pues nos reuniremos ya en el local.